Bueno, muy buenas noches, ingeniera, muy buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de principios de la energía. Bueno, para poder continuar, los exponentes de este grupo son mi persona, Eric Jordan Ramos Romani, Marco Edwin Perca Quispe, Franz Alcasoto. En este orden de expositores vamos a nosotros a dar a conocer el tema a tratar. Pero recalcar que este tema de principios de la energía se puede encontrar también como principios energéticos o métodos energéticos. Bueno, en la parte de introducción, en este trabajo vamos a desarrollar métodos para el análisis de deflexiones o deformaciones de estructuras estáticamente determinadas, utilizando algunos principios básicos de trabajo y energía. Los métodos energéticos, trabajo, energía, son más generales que los métodos geométricos considerados en la parte inicial del análisis estructural, en el sentido de que puedan aplicar a varios tipos de estructuras, tales como armaduras, vigas y marcos, ¿no? O pórticos, como se puede decir. Bueno, estos métodos son más genéricos que otros. Recordando nosotros en resistencia de materiales hemos podido ver con anterioridad métodos las cuales eran más simples o son más simples, más enfocado a estructuras específicas. Bueno, aquí nosotros podemos tener una ventaja, que este método se puede aplicar a cualquier tipo de estructuras, como lo indicábamos, en vigas, armaduras y pórticos. Bueno, el principio fundamental de este método es calcular la deformación, el giro que se genera en una estructura. Bueno, nosotros también tenemos que ver algo aquí muy puntual. La desventaja de estos métodos es que con cada aplicación solo se puede calcular una componente de flexión o pendiente en un punto de la estructura. Es decir, no se puede aplicar dos métodos a la vez. Se tiene que hacer un método de forma independiente para cada ecuación que se plantee en un determinado ejemplo. Ya más adelante mi compañero les va a estar dando a conocer lo que es el ejemplo aplicativo o cómo se utiliza este método. Bueno, tenemos principio de la energía. Un concepto fundamental de importancia en la solución de estos problemas se basa en el principio de la conservación de la energía, que la energía se define como capacidad de realizar un trabajo. Bueno, nosotros tenemos ahí que tenemos una fórmula, y esta fórmula es general, que nos va a hacer recordar a inicios como estudiante cuando llevamos por primera vez el curso de física 1, que ahí podíamos ver que era W, que era trabajo, que era F, era fuerza, y la D, que era distancia, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por el trabajo? ¿Cómo se define? El trabajo se define mediante la fuerza que se aplica a un determinado elemento para moverlo en una determinada distancia. Ojo, no confundir algo que, ya que estamos nosotros ya en el análisis estructural, no confundir el trabajo con lo que es un momento. Recordando que el trabajo no es igual a un momento. ¿Por qué? Porque las unidades aparentemente nos pueden indicar que son la misma. Ojo, el momento es también fuerza por distancia, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el momento es la fuerza por distancia, pero no para desplazar un cuerpo, sino para determinar el efecto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería ese efecto? La torsión o el torque que genera la fuerza. Continuamos con el trabajo. Bueno, en el énfasis, el trabajo realizado por la acción de una fuerza en una estructura se define simplemente como el desplazamiento generado por la fuerza en el punto de aplicación de esta. Bueno, vamos a ver la imagen A. Ahí tenemos una fuerza aplicada sobre una viga. En este caso es una viga voladiza. Ahí vemos que se está aplicando una fuerza, y esta fuerza va a generar un desplazamiento porque todos los materiales tienen una propiedad elástica.
y esto nosotros ya sabemos porque en tecnología de los materiales hemos podido ver el grado de elasticidad que puede tener cada material, ¿no? O en su mayoría de materiales que hemos podido nosotros conocer. Bueno, este desplazamiento va a generar una distancia, y esa distancia es lo que nosotros vamos a determinar con esta fórmula, o bueno, con este análisis, ¿no? Que es el principio de la energía. Y nosotros debemos entender que esta aplicación de la fuerza puede ir en dos direcciones, ya sea en el sentido positivo o en el sentido negativo. Cuando es en el sentido positivo, dice que el trabajo se considera positivo cuando la fuerza y el desplazamiento en la dirección de la fuerza tienen el mismo sentido, y es negativo cuando la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos opuestos. Bueno, nosotros aquí, ¿qué nos quiere decir que este desplazamiento? Que el delta, bueno, esta distancia desde el punto A hasta el punto A' se ha generado una distancia, y esa distancia, como les decía, es el desplazamiento que se ha generado al sometimiento de una fuerza. Bueno, vamos al punto B. En el punto B nosotros, ¿qué tenemos? Que tenemos que la fuerza se está generando en forma parabólica. ¿Y qué nos dice que es el trabajo? Que el trabajo es igual a la integral sobre la fuerza en función al desplazamiento, ¿no? Bueno, aquí en el punto C de la imagen C ya tenemos nosotros encontrado el trabajo, y el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento entre dos. Bueno, podemos decir el área de la superficie, ¿no? Para nosotros ver que se aprecia que es el triángulo, ¿no? Y en la imagen D del desplazamiento, bueno, nosotros ahí podemos apreciar que el trabajo ya es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Eso sería algo que ya se nos ha venido muy siendo conocido, porque lo hemos podido escuchar hace muchos años, hace poco nada más, cuando hemos empezado a llevar el curso de física 1, siempre nos han hablado, ¿no? Que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Y es algo que nosotros ya lo tenemos. Ahora, del punto B, C y D, en estas tres imágenes, observamos que la integración existe entre la fuerza y el desplazamiento, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos entender específicamente, ¿no? Para poder desarrollar y tener en cuenta de cómo nace el principio de la energía, de dónde proviene todas estas fórmulas, o bueno, de dónde parten, ¿no? Y en este caso es el trabajo, el principal elemento para lo que es poder entender y desarrollar el principio de la energía. Bueno, nosotros para poder poner este énfasis en una fórmula general ya dada, nos dice que el trabajo es igual a la integral sobre la longitud del desplazamiento de la fuerza que debe aplicarse sobre la estructura. Lógicamente, bueno, esto vendría a ser, ¿no? El desplazamiento, bueno, la diferencial del desplazamiento, es lo que nos quiere decir. Seguimos con la exposición. Bueno, estamos entrando al método de la energía de deformación. Bueno, aquí nosotros vamos a ver en la gráfica un cuerpo rígido, y vamos a imaginar que esto puede ser una viga que va a estar sometido a diferentes fuerzas en diferentes direcciones. O bueno, vamos a imaginar que es otro elemento que va a estar sometido a estas fuerzas, ¿no? En cualquier dirección. Eso no es relevante. Bueno, las fuerzas en el punto 1, punto 2, punto 3 hasta varios puntos son inicialmente nulas y se van incrementando gradualmente de modo de no producir aceleraciones sensibles. Es decir, que todo esto tiene que estar en equilibrio. En el proceso de la deformación, las fuerzas aplicadas se realizan con un cierto trabajo que denominaremos trabajo de deformación. Nosotros debemos saber que las reacciones no realizan trabajo, es decir, que las reacciones no producen trabajo. ¿Por qué? Porque dan estaticidad. Bueno, el trabajo se realiza de manera externa para las fuerzas, pero interiormente en la estructura se genera una energía, y a eso se le conoce como energía de deformación.
Eso es lo que nosotros debemos conocer. También nos dice que el trabajo realizado por las fuerzas exteriores se utiliza para vencer la resistencia de las fuerzas moleculares, es decir, fuerzas internas, que intentan que cambien las distancias relativas que hay entre las moléculas del estado no deformado. Siguiendo con el tema del día de hoy, tenemos comportamiento elástico de un elemento. Esto es decir, o sea, a todos los materiales sabemos y nosotros conocemos que tienen un grado de elasticidad, ¿no? Es por eso que decimos que a todos los materiales contienen un grado, ya sea mayor o menos que cada uno, pero sí o sí contienen un grado de elasticidad. Bueno, nosotros aquí como ejemplo tenemos un elemento que al aplicarle una fuerza a ese elemento, la fuerza va a generar una deformación, que esta sería la deformación en X. Nosotros tenemos una viga que está sometida a una fuerza y al estar sometida a una fuerza va a generar una deformación y esa deformación no la conocemos, entonces la vamos a llamar X porque no sabemos qué es. ¿Y cómo la vamos a calcular? Ya lo vamos a detallar y nosotros nos vamos a ir a conceptualizar algo más. Nosotros para poder saber este comportamiento, nosotros debemos saber el principio de la energía o el método de energía de deformación consiste en básicamente en determinar que la fuerza o el efecto producido a esta fuerza sobre el elemento y el que produce esto es la energía de deformación. Y es justamente lo que nosotros estamos hablando. Hace un momento les decía cómo nosotros vamos a poder hallar. Entonces ahí nosotros tenemos una fórmula y esa fórmula es U, que es la energía de deformación, a que es igual a la integral sobre la deformación en X. Y X, ¿qué vendría a ser? Les explicaba y les decía que es la distancia determinada. Es decir, en términos simples es la deformación con respecto a la distancia, ¿no? Nosotros integramos eso y ya tenemos el resultado, ¿no? Y bueno, para poder conceptualizar esto un poco más ya introductorio, nosotros tenemos que decir que si tú aplicas una determinada fuerza, se aplica una deformación y si quieres saber cuánto ha sido esa información total, se integra sobre esta fórmula que ya les acabo de conceptualizar. Si tú quieres saber de una determinada fuerza que has aplicado y se ha producido una deformación, quieres saber cuánto es esa distancia o quieres saber la información necesaria, tú tienes que aplicar esta integración total para poder saber cuánto ha sido la deformación o la distancia aplicada. En este caso, cuánto ha sido tu valor de X. Y eso es justamente ya en el ejercicio práctico, en el desarrollo, lo vamos a poder nosotros apreciar. Tenemos el comportamiento lineal y elástico del material. Aquí en la imagen A podemos ver que la deformación se genera gradualmente de manera lineal, por lo tanto decimos que según la ecuación de Clapeyron, llegamos a la conclusión que la energía de deformación es igual a un medio de la fuerza por la longitud de desplazada, o sea, por la cantidad de desplazamiento del elemento, vendría a ser lo que es la deformancia. Y lo que podemos reflejar en la imagen B, que tenemos área 1 y área 2. El área 1 es la energía de deformación almacenada. Área 2 se denomina la energía complementaria de deformación. Continuamos con analogía con un resorte. Un resorte es un material elástico y se va a generar una deformación debido a que se le está aplicando una fuerza. Eso es como introducción a lo que es la analogía con un resorte. Pero nosotros aquí vamos a ver en la imagen A, tenemos la fórmula de Hooke, ¿no? Es una ley clásica que nosotros ya la hemos visto con anterioridad en siglos anteriores. Nos dice que es un medio la rigidez del resorte por la deformación al cuadrado. Ese es el desplazamiento, ¿no? Esto lo podemos aplicar, o sea, esta analogía es un elemento real, ya que al igual que en un resorte, un elemento real también tiene la elasticidad. La diferencia es que en un resorte se puede apreciar con claridad y en un elemento real se mira de manera más compleja. Ejemplo, un bloque de concreto, a simple vista de cada uno de nosotros, no se puede ver la deformada, pero nosotros si hacemos un análisis más minucioso,
sí vamos a llegar a ver esa deformación en pequeñas proporciones, pero sí se va a llegar a ver. Nosotros en la imagen B tenemos una fórmula, aquella fórmula de energía de deformación, me dice que es igual a la fuerza por la longitud deformada entre 2. De ahí nosotros podemos asumir que la longitud deformada, o sea, este X es igual a la fuerza por la longitud entre el módulo de elasticidad por el área. ¿Y de dónde sale esta fórmula? Sale del esfuerzo axial que se genera en esta estructura. Esto lo hemos podido ver en resistencia de materiales 1, o más conocido como R1. De ahí nosotros podemos asumir que el valor de la fuerza, fijándonos que si nosotros despejamos la fuerza P que nos dice que va a ser igual a X. ¿Esto qué nos quiere decir? Que sería la deformación que se está generando multiplicando por el módulo de elasticidad, el EI, y por el área, debido a la longitud. Si nosotros a esto consideramos como energía de deformación, nos queda, ¿no?, que U es igual a la deformación por el módulo de elasticidad por el área dividido entre 2 por L y multiplicando por la deformación. Esto va a hacer que la energía de deformación total, ¿no?, de todo esto. De ahí nosotros despejando sale que la energía de deformación es igual a el módulo de la elasticidad por el área dividido entre 2 veces la longitud multiplicando por la deformación al cuadrado. De ahí nosotros podemos concluir o podemos observar que cuando nosotros analizamos una barra de la rigidez, esta barra va a depender de que el módulo de elasticidad del área y de la longitud eh, se pueda determinar cuán rígido es el elemento. Así en estas propiedades, ¿no?, que K es igual al módulo, el módulo de elasticidad por el área entre la longitud. Eso es lo que nosotros podemos determinar, ¿no?, como concluir. Ahora, nosotros en la introducción del tema se les ha venido diciendo, hemos dicho que la energía de deformación se puede aplicar a cualquier tipo de estructura. Puede ser una armadura, una viga, un pórtico, o por lo tanto esto significa que también se aplica a cualquier tipo de efecto de carga que se genera. Nosotros queremos dirigir nuestra atención hacia los materiales y como va a efectuar los materiales directamente, vamos a calcular la energía de deformación específica, la cual mi compañero nos va a explicar a continuación. Bien, ingresando a lo que es el tema de densidad de energía de deformación o energía específica de deformación, bueno, esto quiere decir que se puede aplicar a cualquier tipo de estructura, puede ser una armadura, puede ser una viga, puede ser un pórtico, por lo tanto eso significa que se puede aplicar a cualquier tipo de efecto de carga, ¿no? Si nosotros queremos dirigir nuestra atención sobre los materiales y cómo va a afectar los materiales, va a afectar directamente, vamos a calcular la energía de deformación específica. ¿Qué es la energía de deformación específica? Tenemos para materiales frágiles como el concreto, la energía de deformación o de rotura o energía de deformación se define básicamente como la deformación unitaria. E sub R, esta deformación es la deformación de ruptura. ¿Qué significa? Que si el concreto se deforma más allá de esta cantidad, o sea, más allá de esa deformación, más allá de 0,003, el concreto se va a fracturar, por eso es un material muy frágil. En este tipo de elementos, la energía de deformación por unidad de volumen se almacena cuando se alcanza el valor de la deformación máxima, o sea, cuando llegamos al módulo de tenacidad del material. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que materiales como el concreto tienen un límite de esfuerzos. Por ejemplo, los que normalmente ya hemos trabajado en proyectos, podemos decir o podemos indicar que el concreto estándar tiene como de resistencia 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Si tú excedes este valor, este valor, mejor dicho, el material se va a fracturar. ¿Por qué? Porque se va
a generar una deformación más allá del límite permitido. Para materiales dúctiles como es el acero es un material más dúctil, distinto de analizar, distinto de ver, a diferencia del concreto. ¿Por qué? Porque el acero puede deformarse en mayor medida, más que el concreto, por la densidad de partículas o su capacidad. La densidad de la energía de deformación, que se define como mu sub y, que se almacena cuando el material alcanza la fluencia, se denomina módulo de resiliencia. En el acero, a diferencia del concreto, el límite de deformación no se obtiene aplicando fuerzas de comprensión. Ustedes saben que la resistencia máxima del concreto se debe a la fuerza de comprensión, pero en el acero la resistencia máxima se debe a las fuerzas de tracción. Y esa resistencia máxima es el módulo de resiliencia, el módulo de resiliencia que tiene el acero. Por ejemplo, nosotros vamos a ver o va a visualizar la energía de deformación elástica para esfuerzos normales, es decir, cuando se aplican cargas axiales, por ejemplo, en una armadura. En una armadura se generan cargas axiales únicamente, ¿no? El procedimiento para determinar la energía de deformación nos conlleva a la fórmula, ¿no? Que está en la parte superior, mejor dicho, en la parte inferior, derecha. ¿Qué dice esta fórmula, no? La fórmula nos dice que la energía de deformación es igual a la fuerza que se genera en el elemento elevado al cuadrado por la longitud dividido 2 veces el módulo de elasticidad por el área. En una estructura que esté sometida a esfuerzos axiales, a esfuerzos normales, la energía de deformación se define como esto, ¿no? Como lo que ya habíamos indicado anteriormente, que es la energía de deformación es igual a la fuerza interna elevada al cuadrado multiplicado por la longitud y dividida entre 2 veces el grado de elasticidad por el área. A ver, la energía de deformación elástica a flexión, así como hay efectos de esfuerzos axiales, también tenemos las fuerzas de flexión. Es decir, cuando en la estructura se van a generar flexiones debido a los momentos flectores. El análisis lo tenemos aquí, ¿no? La energía de deformación nos dice que es igual a la integral, lógicamente sobre la longitud del momento al cuadrado, el momento flector al cuadrado, dividido entre 2 veces el módulo de elasticidad por la inercia diferencial de la longitud. Entonces, la energía de deformación se traduce en esto, se traduce en ese resultado. Así como hemos visto los efectos axiales y los efectos de flexión, también tenemos energía de deformación para la torsión. En un momento, ¿no? La torsión se genera a partir de un elemento, de una fuerza torsora, en este caso un momento torsor. La energía de deformación, cuando se genera la torsión en una estructura, es igual a la integral del momento torsor elevado al cuadrado sobre 2 veces el módulo de corte por la constante torsional. Esta constante torsional, esta es una propiedad geométrica, al igual que el momento inercia o el área de elasticidad, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos la deformación elástica o torsión. Y para finalizar, tenemos la deformación elástica en el corte debido a la flexión. Bueno, para resumirlo, la energía de deformación que se genera debido al corte
En una estructura va a ser igual va a ser igual a un factor K, que sería un factor de forma, multiplicarlo por la fuerza cortante al cuadrado, dividido entre 2 veces el módulo de corte por el área diferencial de la longitud. El valor de K es una propiedad geométrica de las secciones que dependen del tipo de sección que yo tenga. Si es una sección, es una sección rectangular, si es una sección triangular, ¿no? Va a depender de eso, ¿no? Vamos a entrar ahora a lo que son ejemplos de aplicación de principios de energía. Bien, prosiguiendo con la exposición, vamos a entrar a los ejemplos de aplicación de principios de energía. ¿No? Aquí tenemos un primer ejemplo donde nos indica: determina la energía de deformación elástica debido a la flexión de la viga en voladizo mostrado en la figura, donde el módulo de elasticidad y la inercia van a ser constantes, ¿no? Aquí podemos observar una viga con cargas distribuidas, donde la carga es W y la longitud es L. La solución nos indica: el momento interno en la viga se determina al establecer la coordenada X, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer es analizar el momento interno, la fuerza interna que se genera en la estructura. Bien, vamos a pasar al desarrollo del ejercicio. Bien, para el desarrollo de este ejercicio vamos a hacer un corte en la viga anteriormente mostrada, donde por principios de estática determino cuánto vale mi momento flector. Sumatoria de momentos es igual a 0. Momentos más Wx, que Wx viene a ser la carga, multiplicado por x sobre 2 es igual a 0. Despejamos momento menos W multiplicado por x al cuadrado sobre 2. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de la energía. La ecuación de la energía ya se ha explicado anteriormente en una diapositiva. Entonces, la ecuación de la energía la vamos a integrar de 0 a L en toda la longitud de la viga, con nuestros valores, ¿no? Menos W multiplicado por x al cuadrado sobre 2, todo esto elevado al cuadrado, y todo dividido sobre 2 veces EI. Entonces, despejamos nuestros valores constantes y lo integramos en valor a x, ¿no? Donde vamos a obtener la energía de deformación, donde vamos a obtener que la energía de deformación es igual a W al cuadrado multiplicado por L a la quinta sobre 40 veces EI. Entonces, aquí simplemente ya vamos a poder determinar cualquier tipo de ejercicios o cualquier tipo de planteamientos de problema que se nos vaya a desarrollar. Por ejemplo, ya si tenemos W, entonces ya podemos asumir que si es que nos dan una carga de 10 toneladas, simplemente reemplazamos los valores y vamos a obtener el valor de la energía de deformación, ¿no? Bien, en el ejemplo número 2, ¿no? Es un ejercicio similar donde nos pide determinar la energía de deformación flexionante en la región AB, pero en otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, el procedimiento va a ser el mismo. La solución: en la figura se muestra un diagrama de cuerpo libre de la viga. Para obtener la respuesta se puede expresar el momento interno en términos de cualquiera de las tres coordenadas X indicadas para después aplicar la ecuación de la energía. A continuación se considerará cada una de estas soluciones. Para el desarrollo de este ejercicio nos referenciamos en el ejemplo número 1, que es similar al que se muestra en este ejemplo número 2. Entonces, donde se busca determinar las fuerzas internas para hallar el momento flector de la viga para ser aplicado en la integración o en la ecuación que ya está determinada, ¿no? En la integral de momento al cuadrado sobre 2 veces I. Integramos este ejercicio con el momento flector de la viga que se encuentra en el ejemplo número 2 y obtenemos que P al cuadrado multiplicado por L al cubo sobre 6I es el resultado de la energía de deformación. Bien, en el ejemplo número 3 vamos a ver un caso de torsión, donde nos dice: el eje tubular de la figura está fijo en la pared y se somete a dos pares de torsión, como se muestra en la figura, ¿no? Determine la energía de deformación almacenada en el eje debida a esta carga, ¿no? Entonces,
nos dice que el módulo de corte es igual a 75 gigapascales. Ahora, podemos analizar la figura de acuerdo al enunciado del ejercicio que nos dice: la figura está fijada en la pared. Entonces analizamos la región sombreada, nos muestra la fijación de la figura o de la viga que está fijada en la pared. Entonces, para este caso vamos a determinar el momento torsor, ¿no? Y las cargas que se encuentran aplicadas como se muestra en la figura. Para la resolución del ejemplo número 3 lo vamos a detallar de la siguiente manera. Si se emplea el método de las secciones, el par de torsión interno se determina primero dentro de las dos regiones del eje donde es constante. Aunque estos dos pares de torsión, 40 y 15 newtons, tienen direcciones opuestas, esto no tendrá ninguna consecuencia en la determinación de la energía de deformación, ya que el par de torsión se eleva al cuadrado en la ecuación de la energía, ¿no? En otras palabras, la energía de deformación siempre es positiva. El momento polar de inercia del eje es, ¿no? J va a ser el momento polar de inercia, ¿no? Que está tal y como se muestra en la diapositiva. Entonces, J se aplica a la ecuación de deformación, ¿no? Donde t al cuadrado, donde sumatoria de t al cuadrado por L sobre 2GJ, J que vendría a ser el momento polar de inercia, ¿no? Y G es el módulo de corte. Entonces desarrollamos este ejercicio y obtenemos que la energía de deformación es igual a 233 unidades joules. En conclusión, sobre el tema tratado, podemos decir que el principio de la energía es un método que se basa en analizar el trabajo realizado por una fuerza o carga sobre un elemento estructural y compararlo con la energía interna que se genera en el elemento a partir de la generación de esfuerzos y sus partículas. El método de la energía no se limita únicamente al cálculo de la energía de deformación interna en un elemento estructural. El método de la energía engloba un conjunto de metodologías que utilizan el mismo principio energético, como por ejemplo, método de trabajo virtual, teorema de Castigliano, método de fuerza, teorema de Clapeyron, teorema de Betti y Maxwell. El principio de la energía puede utilizarse para el cálculo de la deformación estructural en los elementos a través de la denominada energía de deformación. Esta puede utilizarse para calcular la deformación o el giro en un determinado punto de un elemento estructural. El método de la energía de deformación puede aplicarse a todo tipo de estructuras, armaduras, vigas, pórticos, etc. Y también se puede calcular considerando los principios efectos de comportamiento de los elementos estructurales sometidos a cargas como esfuerzo axial, esfuerzo de corte, flexión y torsión.